Hola, hoy día vamos a graficar un cilindro utilizando deslizadores. Para ello primero activaremos la vista gráfica 3D. Seleccionamos y activamos la vista gráfica. Luego damos clic en la vista 2D y seleccionamos el botón deslizador. Hacemos clic y le ponemos nombre. Este primer deslizador va a ser el radio de mi cilindro. Le ponemos un valor mínimo de ejemplo en 6 y un máximo de 48. Y le vamos a decir que su incremento sea de 1 en 1. Y ya está. ¿Ves cómo va cambiando mi deslizador? Ahora seleccionamos otra vez deslizador y esta vez voy a crear uno para la altura de mi cilindro. Tenemos la altura, le ponemos un mínimo de 27 y un máximo de 70. Viendo un ejemplo, ya. Incremento de 1 en 1. Listo. Ahora vamos a seleccionar la vista 3D y vamos a ingresar un punto, ¿no? Que va a ser el origen de coordenadas. Con mayúscula escribimos en la entrada letra A igual paréntesis y las coordenadas 0,0,0 y le damos enter. Y como ves aparece el punto A. Ahora ahí mismo voy a crear el punto B que va a estar relacionado con la altura. Entonces seleccionamos con mayúscula letra B igual paréntesis 0,0, y colocamos el nombre del deslizador tal cual lo hemos escrito, altura. Listo. Ya tenemos. Como no se observa el punto B, entonces selecciono aquí y le doy en alejar. Y nos vamos a alejar hasta que aparezca. Ahí está el punto B. Mira, ¿ves? Punto B. Lo mismo hacemos aquí. Mi deslizador. Listo. Ahora, seleccionando vista gráfica 3D, buscamos el botón de sólidos y poliedros, ¿no? Y buscamos cilindro. Seleccionamos el punto A, seleccionamos el punto B y me van a pedir un radio. El radio es mi deslizador y lo escribo tal cual está. Radio. Y le doy OK. Y ahí tengo mi cilindro. ¿Ves? Si yo amplío la imagen con el mouse, aquí está. Si yo lo reduzco, aquí tengo mi deslizador. Bien, perdón, mi cilindro. Ahora con el deslizador podemos variar su altura y podemos variar su radio. Además, cuando yo active la opción de construcción de cilindro, se va a habilitar este dato, ¿no? Que dice cilindro AB radio. Y este valor que está aquí viene a ser su volumen. Si tú aumentas en la altura, el volumen aumenta. Lo mismo va a pasar con el radio, ¿no? Y ya tenemos nuestro cilindro elaborado. Si te ha gustado este video, te invito a suscribirte al canal y seguirme en todas mis redes sociales. Estamos en Facebook, Kawaii, TikTok y Telegram. Muchas gracias por tu atención. Hasta la próxima.